Buenas tardes a todos. En primer lugar, una acotación. Soy médico intensivista, no médico internista del Hospital Puerta de Hierro. Les voy a hablar a unos médicos jóvenes como ustedes de una tecnología joven que es el índice biespectral y que va a medir la actividad electroencefalográfica, que yo espero que tengan, a pesar de lo tarde que es, le quede alguna actividad, si no lo voy a detectar con el BIR rápidamente, ¿no? Con la pila. Es el de abajo. Ajá. Gracias. No tengo actividad. Miren ustedes, el índice biespectral es una monitorización electroencefalográfica a pie de cama, que a través de un electrodo colocado en el lóbulo frontal y temporal, y con una interfaz que tiene un software muy complejo, donde tiene mucha información, nos transmite a través de una pantalla una serie de valores que vamos a utilizar de forma muy apropiada en algunos pacientes críticos. El puntero... Perdón, sí. El índice biespectral lo que hace es analizar la señal electroencefalográfica, que es muy compleja, lo que hace es fragmentarla, digitalizarla, y mediante diferentes descriptores de tiempo, como es la tasa en que el cerebro no emite ninguna actividad electroencefalográfica, la tasa de frecuencia, es decir, el índice que predomina de la frecuencia, en este caso de la frecuencia de las ondas beta, y una cosa muy novedosa que aplica también como descriptor el ángulo de fase, el acoplamiento de fase. ¿Qué es eso de acoplamiento de fase? Es el grado de armonización, de acoplamiento y bicoherencia de las ondas que genera el cerebro. Aquí podemos ver unas ondas generadas en diferentes hercios del cerebro, en ondas a 2 hercios, a 4, a 8, y vemos que hay una gran dispersión, no hay coherencia. Y conforme vamos profundizando la sedación, aparece una coherencia. Eso lo detecta este aparato. Y lo que hace, a fin de cuentas, pásame la siguiente, es esta información que ha obtenido del paciente, la compara y la contrasta con la información obtenida de miles de pacientes que tiene la base del aparato, el software del aparato, de pacientes que han estado sometidos a diferentes estados de profundidad anestésica con diferentes fármacos, midazolam, propofol, que usamos los intensivistas, tiopental, gases anestésicos, ketamina no, ketamina se comporta, como ya saben ustedes, de forma diferente, y según me enteré ayer, tampoco sirve el tequila, que en vez de bajar el índice, la actividad electroencefalográfica, me han dicho que la sube, ¿no? Entonces hace un algoritmo dinámico entre todos estos datos y nos da un valor numérico que refleja el nivel de actividad cerebral. Esto es una cosa importante. Representa el nivel, el efecto que hacen los sedantes en el cerebro. No la concentración del fármaco, sino el efecto del fármaco en el cerebro. Siguiente, por favor. Nos da un número, pero no solo un número, nos da una señal de calidad que tiene que ser perfecta, nos da una barra del electromiograma, que en este caso, como ven ustedes, no hay ninguna indicación, eso quiere decir que no hay artefactos, luego veremos que es una de las principales limitaciones, nos da una tasa de supresión, que es el tiempo en el que ese cerebro durante un minuto no ha emitido ninguna onda, y nos da, como veremos, una cosa muy importante, el electroencefalograma de la actividad frontotemporal. Estamos viendo el electro de una forma muy sencilla. No necesitamos muchos canales para ver lo que está pasando en ese cerebro. Y les recuerdo que el lóbulo frontal siempre se ha dicho que es el espejo del cerebro. Lo que ocurre en el lóbulo frontal probablemente esté ocurriendo en el resto. Siguiente. De tal forma, ese número puede ser del 0 al 100. 100 significa un paciente completamente despierto, 0 significa que está un paciente en silencio eléctrico. No emite ese cerebro, por una o por otra causa, no emite ninguna actividad.
Entre el 40 y el 60 se considera que es los valores que tiene que estar un paciente para ser sometido a una intervención quirúrgica, una laparotomía, cualquier, donde estamos causando un dolor al enfermo, estamos manipulando, y esa es la cifra que se considera, 40 o 60 para tenerlo. Valores por debajo de 60 significan que el paciente no se va a acordar, las posibilidades de recuerdo son prácticamente nulas. Y valores por debajo de 40 estamos sometiendo a ese cerebro a demasiada profundidad, que no es necesaria, porque entre 40 y 60 es lo habitual. Siguiente. Y aquí les pongo la diapositiva que indica que es la actividad neuronal. El número representa la actividad neuronal. Cuando un paciente tiene un BIS de 95, aquí vemos una resonancia, un SPECT hecho por resonancia, que mide la actividad metabólica cerebral. Vemos como ese cerebro está muy activo, cerebralmente activo. Y cuando tiene un BIS bajo de 34, significa que ese cerebro se está con mínima actividad. Bueno, pasa lo siguiente. Actividad que puede ser deprimida por la anestesia, por el sueño, por la isquemia, por una enfermedad neurológica o por una situación metabólica de hipoglucemia, alteraciones tiroideas, etcétera, etcétera. Siguiente. Por lo tanto, el BIS es un valor, es una tendencia. Estamos viendo minuto a minuto qué está pasando, si sube, si baja. Estamos viendo la onda del electro, estamos viendo nos avisa de potenciales artefactos, el electromiograma, la señal de calidad y la tasa de supresión. ¿Qué ha pasado con la historia del índice biespectral? Pues en el año 96 fue aprobado por la FDA para valorar la profundidad del nivel anestésico. Y empezaron a salir diferentes estudios donde se demostraron que aplicando el BIS se disminuía entre un 20 y el 25% el consumo de fármacos anestésicos. En el 2003 se aprobó para detectar el despertar intraoperatorio. Podríamos decir que esa fue la historia inicial, para acabar con las demandas que había en el campo anestésico. Los pacientes referían que se habían despertado mientras estaban paralizados y se habían enterado de toda la intervención quirúrgica y sufrían bastantes demandas. Manteniendo un BIS por debajo de 60, garantizamos que ese paciente está profundamente anestesiado, que no se va a enterar de nada. Se ha modificado el software a lo largo de los años, nuevos aparatos que intentan disminuir los artefactos. Se han modificado los sensores, antes había 3 sensores, ahora hay 4, hay un cuarto electrodo dentro de lo que ponemos y ya no necesitamos un aparato independiente, ya que se puede integrar como sistema modular de monitorización en otros aparatos. Aquí vemos un aparato Philips, como ya con un sistema modular podemos introducir el BIS, nos da el valor, nos da el electromiograma, nos da la tasa de supresión, nos da las ondas. Igual que Philips, pues muchos diferentes aparatos ya comercializados. Se está estudiando en este momento el doble electrodo para medir la actividad en los 2 hemisferios y también un sistema de software que nos avise, que si no sabemos interpretar las ondas nos avisa que lo que estamos viendo pueden ser patrones electroencefalográficos aberrantes. Siguiente. ¿Para qué sirve el paciente crítico? ¿Cómo podemos aplicar esta tecnología? ¿Cómo puede ser útil en nuestros pacientes? Pues miren ustedes, para valorar la profundidad de la sedación, para evitar la sobresedación, para detectar, veremos que puede ser útil, para detectar el dolor en el paciente sedado. Nos sirve para seguir las estrategias cuando nos encontramos un paciente con sedación difícil, lo que podemos llamar adaptación difícil a la ventilación mecánica. Son imprescindibles para valorar la sedación en pacientes que están paralizados con bloqueo neuromuscular. Nos van a servir como guía del tratamiento barbitúrico, es un monitor, como les he dicho, de cabecera del electroencefalograma y se está usando ya incluso como pronóstico neurológico y puede ser útil como diagnóstico de la muerte encefálica. Siguiente. La Sociedad de Medicina Intensiva Española va a publicar las guías que ya están consensuadas, donde recomienda el BIS para el control de la sedación en la sedación profunda, para evitar la sobresedación. El control de la sedación en pacientes en tratamiento con bloqueo neuromuscular continuo, para detectar el dolor en pacientes sedados profundamente y para decidir si un paciente que tiene una encefalopatía necesita sedantes, analgésicos o bloqueantes musculares. Es paradójico que a veces ingresamos o van a ingresar ustedes pacientes intoxicados por sedantes, que se les intuba y para adaptarles a la ventilación mecánica se les aplica sedantes. Es una paradoja. Ese paciente hay que administrarle analgésicos para que tolere la ventilación, ponemos un BIS, si es un BIS suficientemente bajo, lo que hay que hacer es paralizarlo, como ya veremos. Siguiente. La tendencia actual, como ya habrán podido, si les gusta el tema de las pseudoanalgesias, es intentar mantener al paciente
colaborador durante el día. Un paciente en ventilación mecánica, muchos pacientes pueden estar colaboradores con el médico, con la familia, para explorarles, etcétera, etcétera. Pero esto va a depender de las necesidades individuales. Se ha demostrado que hay pacientes que, aunque nosotros queramos tenerlos en una sedación poco profunda, por sus características psicológicas previas, que son personas con rasgos previos de agresividad, de ansiedad o personas muy dominantes, necesitan sedación profunda inicialmente para controlarlos y adaptarlos a la ventilación mecánica. Por la naturaleza y gravedad, está claro que un paciente con un distrés respiratorio, con técnicas de ventilación muy agresivas, el decúbito prono, la hipercapnia permisiva, necesitan estar profundamente sedados. Evidentemente, esto hay que cambiarlo según la evolución y la tolerancia a las técnicas de soporte. Es decir, debemos distinguir pacientes que necesitan sedación no profunda de pacientes con sedación profunda. El concepto de sobresedación, que yo creo que está mal enfocado. Muchas veces cuando tenemos a un paciente en sedación profunda es porque lo necesitamos desde el punto de vista médico. No es un paciente sobresedado. Sobresedado es aquel que, necesitando sedación no profunda, lo tenemos excesivamente sedado. Y para mirar la sobresedación en pacientes con sedación profunda, aquí tenemos un arma muy importante que es el índice biespectral. Siguiente. Sabemos que las escalas de sedación, que son las que nos sirven para un paciente en sedación no profunda, son subjetivas. Vemos que cada uno lo interpreta de una forma, son intermitentes, alteran a veces el descanso del paciente. Un paciente que está dormido le vamos a molestar, a ver cómo está en escala de sedación. A veces valoran respuestas al dolor. ¿Cuántas veces vamos a medir la sedación y le cogemos la uña y le apretamos? Eso no es valorar la sedación, eso es valorar la respuesta a un estímulo doloroso, entre comillas, porque no quiero decir otras palabras, ¿no? Perdón, ¿me pasas la...? Son poco útiles en pacientes sedados profundamente y no, donde nos podemos encontrar veremos que un paciente puede tener un bisalto o pacientes que lo hemos dejado en silencio eléctrico por exceso de sedación y no pueden ser usadas en pacientes tratados con bloqueo neuromuscular. Siguiente. Ponemos un bis a un paciente profundamente sedado, vean ustedes un SAS1 o un RAN66. Yo siempre recomiendo la RAS en sedación. Yo les recomiendo que usen la RAS. La RAS es muy intuitiva. Si nos dicen positivo, ¿qué nos imaginamos a un paciente que decimos está en +3? Pues que está activo. Si decimos que está en -5, ya sabemos todo qué es que su cerebro está con poca actividad. Si a nosotros nos preguntan, oye, tiene un RANSA de 6, ¿el 6 será el alto o el bajo? El SAS va al revés, es decir, es muy confuso, son poco intuitivas. Yo siempre recomiendo el RAS. Pues bueno, si tenemos pacientes con SAS1 profundamente sedado, RANSA 6 profundamente sedado, lo colocamos el bis, miren ustedes, estudios demuestran que podemos tener pacientes con 5 de bis, con 65 de bis, en una escala tremenda. Todo lo que está por debajo de 40, ese paciente profundamente sedado está sobresedado. Por eso nos sirve este dispositivo. Siguiente. Es decir, nos sirve para bucear en esta zona que con escalas no podemos discernir. Una escala nos dice que está profundamente sedado, pero no sabemos cuánto de profundamente sedado. Para esto sirve este dispositivo. Siguiente. Y cuando hacemos los estudios nos dicen que el 54% de los pacientes están sobresedados. ¿Y qué significa sobresedación? Siguiente. Significa dar más sedantes que los necesarios, con todos los efectos secundarios que eso puede llevar. Significa que el paciente va a tardar más tiempo en despertar, va a estar más tiempo en ventilación mecánica, va a tener, por tanto, más morbilidad y probablemente va a tener más mortalidad. Les recuerdo el síndrome de infusión de Propofol. Síndrome de infusión de Propofol es porque estamos dando Propofol a unas dosis donde no debemos darlas. Más de 5 miligramos kilo-hora está descrito. Eso es, paradójicamente, fármacos que damos para el confort de los pacientes a veces matan a los pacientes. Es muy, muy paradójico. Siguiente. Y este síndrome de infusión amidazolam no está descrito en la literatura, pero a mí me gusta definirlo. Yo creo que vemos en las UBIs más síndromes de infusión amidazolam que al Propofol. ¿Quién no ha tenido un paciente con síndrome de infusión amidazolam? ¿Qué es? Pues que no se despierta, que se prolonga la ventilación mecánica, que hace deprivación cuando suspendemos los sedantes, que tiene delirio. El delirio está asociado a dar excesivas dosis de sedantes y por lo tanto que hay incremento de morbilidad, probablemente mortalidad y prolongación de estancia en UCI. Siguiente. Pero esto no es todo. Fíjense este estudio en el ámbito anestésico, tanto extrapolarlo a los intensivos, pero es una reflexión importante que tenemos que pensar.
Ya saben ustedes que la mortalidad en el acto quirúrgico es muy baja, llega al 0,7%, la mortalidad posoperatoria. Pero esto es un estudio que intenta valorar la mortalidad al año de los pacientes que han sido intervenidos. Analizan una serie de factores demográficos, factores clínicos, factores anestésicos, factores quirúrgicos. Y después de hacer todo el análisis multivariable de un montón de factores, siguiente por favor, encuentran que hay 3 factores que predicen un aumento de mortalidad al año. El índice de comorbilidad, está claro, si un paciente ya era enfermo cuando fue a operarse, las probabilidades de que se muera al año son mayores. Que tenga hipotensión durante el acto quirúrgico, eso implica que tiene baja reserva cardiovascular, tanto es más lábil y está propenso a otros efectos. Pero también describen el tiempo de profundidad hipnótica, definiendo como tal al tiempo que han estado con un BIS por debajo de 45. Y ven ustedes si es estadísticamente significativo y es una odds ratio de 1,24. Es decir, aquellos pacientes que estuvieron profundamente anestesiados, más de lo que realmente necesitaban, al año tenían mayor mortalidad. Esto es 4 horas de sedación, 5 horas, un acto quirúrgico. Yo les hago la reflexión que pasan esos pacientes que no los tenemos 4 horas profundamente sedados, sino 1 día, 2 días, 3 días. Esto es lo que tenemos que valorar y tenemos que estudiar en siguientes estudios. Siguiente. Estos autores dicen que el manejo anestésico intraoperatorio puede afectar la supervivencia a largo plazo y probablemente es lo que nosotros afectamos a largo plazo la supervivencia de nuestros pacientes. Siguiente. Y miren, cuando tenemos un paciente con un bloqueo neuromuscular donde no podemos saber cómo está de sedado, cuando aplicamos el BIS y aplicamos valores entre 40 y 60, disminuimos el consumo de fármacos un 18%. Y lo que es más importante también, evitamos el despertar. Hay pacientes que se despiertan, el 35% de los pacientes en este estudio, pacientes críticos, que estuvieron bloqueados, cuando fueron dados de alta, recordaban ese momento, paralizado. Estuvo paralizado con toda la angustia y todo el síndrome postraumático que eso significa. Ven ustedes que aquí en los pacientes que estuvieron con BIS bajó al 4%, pero lo que pasa es que usaron técnicas, buscaban un BIS de 70 a 80 posestimulación. Ahora sabemos que con un BIS por debajo de 60, esto tiene que ser 0%. Siguiente. También podemos detectar en los pacientes profundamente sedados. La forma mejor de detectar el dolor en un paciente es preguntarle, ¿le duele? ¿Sí o no? El dolor es psicológico. Les recuerdo que el dolor, habrá algún paciente que finge, pero no merece la pena. Y ya verán ustedes que a veces se dice, ponle suero, que este no me lo creo. El dolor es psicológico. Y aunque él físicamente no tenga dolor, ese dolor psicológico que él refiere puede afectar su supervivencia. Les recuerdo eso, nunca infravalore el dolor. Lo que diga el paciente va a misa. Nos lo creamos o no nos lo creamos, hay que tratarlo, ¿no? Pues bien, se ha visto que cuando ponemos BIS a los pacientes, la aplicación de un estímulo doloroso produce un incremento del BIS. Cuando vemos pacientes con BIS con valores de 40 o 60, que de repente el 40 pasa a 50, de 50 a 60, de 60 a 45, sin un cambio en la estrategia de sedación, es decir, algo le está pasando a ese cerebro, a lo mejor está sufriendo dolor. Esto ayuda a detectar el dolor. Y a veces ese electromiograma que lo interpretamos como artefacto lo está produciendo porque está frunciendo el ceño, que es un reflejo inervado por conexiones con centros de control de la emotividad del tronco cerebral. Y ese fruncir el ceño hace que haya un electromiograma. Por lo tanto, siempre que veamos el electromiograma, nosotros debemos pensar, ¿no será que le está doliendo algo al paciente? Siguiente. Este es un estudio muy interesante donde lo que hacen es una estimulación dolorosa, que es la aspiración endotraqueal. Es lo que recuerdan los pacientes con mayor desagrado cuando les damos de alta. Ven ustedes un paciente profundamente sedado, les aplica la estimulación y a los que no les habían puesto un opiáceo previamente les sube el BIS. ¿Ven cómo les sube? Es decir, el BIS que mide la actividad en teoría o que lo usamos para sedantes nos puede servir también para detectar dolor en los pacientes que no pueden referirlo. Siguiente. Y todo esto nos sirve para un algoritmo de manejo en la sedación difícil. Sedación o adaptación. Cuando nosotros veamos un paciente que está adaptado, que está muy mal adaptado a la ventilación mecánica, y eso sí, hemos puesto el ventilador en la mejor forma posible de ventilación, lo primero que tenemos que pensar es que no tendrá dolor ese paciente.
administración continua, por tanto, de opiáceos, llegamos a dosis máximas que en teoría un paciente no sedado, que le han operado, se calma el dolor, 5 miligramos hora, 100 microgramos hora. También nos podemos ya con el BIS ayudar a detectar ese dolor. Una vez que decidimos que está bien analgesiado, vamos a ver, está profundamente sedado y está desadaptado. ¿Qué BIS tiene? 40 o 60. Ese paciente no necesita más sedantes. Ese paciente lo que necesita es paralizarlo. La sedación es para sedar, la sedación no es para adaptar. Un paciente sedado y analgesiado probablemente esté adaptado, pero no siempre, por múltiples razones. Ese paciente necesita paralizarlo y eso sí, como todo lo que tenemos que hacer en medicina intensiva, lo tenemos que controlar. La sedación profunda la tenemos que monitorizar. El bloqueo neuromuscular también, con el tren de 4 que tenemos que saber. No es una tecnología de anestesia, es una tecnología de intensivos. Los anestesistas lo manejan 3-4 horas. Los intensivistas tenemos enfermos paralizados no 3 o 4 horas, sino a veces 3 o 4 días. Siguiente. Bueno, ese paciente lo que pasa que tiene un RAS, está agitado, está bien analgesiado, hemos subido las dosis, les recomiendo que nunca pasen de esas dosis. No hay por qué pasar de midazolam de 0,23 miligramos kilo hora. No hay que pasar de Propofol de 4,7 miligramos kilo hora. Si damos más fármacos de esto, los fármacos en intensivos fracasan. Yo siempre comento, si ustedes tienen una infección, como han visto ustedes, y administran ceftazidima, 2 gramos cada 8, y ese enfermo sigue con fiebre y va mal la neumonía, a nadie se le ocurre poner 4 gramos de ceftazidima. Todos sabemos que la dosis máxima es 2 cada 8. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos o asociamos? Eso es lo que tenemos que hacer con los sedantes. Dosis máxima. ¿Podemos cambiar? Si la situación clínica lo permite, si no está en shock, podemos poner Propofol, etcétera, etcétera. Y si no, siguiente. Si está delirante, siguiente. Siguiente. Si está delirante, administramos haloperidol. Si está hemodinámicamente estable, administramos un alfa-2 agonista, puede ser clonidina, que tenemos en España, o desmetomidina, que tienen ustedes. Siguiente, que no está hemodinámicamente estable y no podemos dar estos fármacos, pues lo que hacemos es asociar. Asociamos los dos fármacos a las dosis más bajas posibles. Y si planteamos una extubación precoz, pues probablemente un fármaco que hay que ensayar es el remifentanilo. Es decir, esto nos sirve para manejar los pacientes, ¿no? Y aquí está el BIS. El BIS nos ayuda a no pasarnos de fármacos sedantes. Siguiente. El resumen sería: pacientes con BIS menor de 40 no necesita sedantes. Pacientes con BIS de 40 con correcta analgesia desadaptada al respirador lo que necesita es bloqueo neuromuscular. Monitorice la profundidad del bloqueo neuromuscular y también, como hemos visto, el BIS detecta las posibilidades de despertar en esos pacientes con bloqueo neuromuscular continuo. Siguiente. Es decir, este es el esquema que tenemos que seguir para sedar a un paciente. Miren ustedes, ingresa el paciente con un nivel de conciencia normal, lo analgesiamos, identificamos las necesidades. ¿Qué paciente estamos? ¿Necesita sedación profunda? ¿Necesita sedación superficial? Lo valoramos una vez por turno, no como las técnicas del despertar diaria, que es una vez al día. Los pacientes están 24 horas y hay un especialista en medicina intensiva las 24 horas. No podemos esperar a que llegue al día siguiente su médico y diga: le voy a quitar la sedación para ver qué pasa. No. La sedación y la analgesia hay que valorarlo a todas horas. ¿Necesidad de sedación profunda? No. Monitorice con escalas. Tenemos muy buena escala, que es la RAS. ¿Necesita sedación profunda? Sí. Administre sedantes para conseguir un RAS. Primero es la clínica y luego es los instrumentos que tenemos. Administramos para dormir profundamente ese paciente, RAS -4 o -5, monitorice con BIS. Si nos hemos pasado, baje sedantes. Si hemos conseguido BIS de 40 a 60, mantenga la dosis. Si encontramos algún paciente que tiene más de 60 con este RAS, descartar dolor, descartar artefactos, lo hemos descartado, manténgalo, salvo que necesite bloqueantes neuromusculares, que por si acaso profundice un poco más para conseguir ese BIS de 40 a 60. Este sería el objetivo cuando nosotros ingresamos a un paciente. Siguiente. Pero el BIS nos sirve para otras cosas, nos sirve para monitorizar y como guía del coma barbitúrico. Pasen. Les recuerdo las guías del neurotrauma en el año 2007. Sigue teniendo cabida el tiopental y sigue el 10 al 15% de los pacientes necesitan tiopental como último recurso. Como último recurso, luego ese último recurso que tenemos, lo tenemos que administrar bien. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos? O controlamos la PIC
O llegamos a la dosis máxima efectiva, que es conseguir brotes de supresión. 5 brotes de supresión. No es dejarlo en silencio eléctrico, porque más de 4 o 5 brotes de supresión no tiene más efectividad. Ese es el objetivo. Pero hay que llegar a esos brotes de supresión. ¿Y cómo sabemos que llegamos a esos brotes de supresión? Siguiente. Pues haciendo un electroencefalograma, pero todos los hospitales no tienen un electroencefalograma a pie de cama. Todos los hospitales no tienen un especialista que nos venga a hacer esta prueba por la tarde y por la noche. Siguiente. Y los enfermos no esperan hasta el día siguiente a conseguir esto. A lo mejor tenemos un paciente con una PIC muy alta y no hemos conseguido esto. Siguiente, tenemos ahora un dispositivo que nos da la tasa de supresión, que dice el tiempo en que ese cerebro está en silencio eléctrico. Siguiente, es conseguir esto. Y ven ustedes que casi en el tiempo coincidió un estudio que estábamos haciendo en mi hospital, con un estudio hecho por Ricker, donde para conseguir esos 4 o 5 brotes de supresión, teníamos que poner al paciente en un BIS de 14, nosotros en BIS 15-20, muy parecido, una tasa de supresión de 67, nosotros de 70. Es decir, ahí tenemos que llegar. Y ahí tenemos que llegar, ¿con qué? Con un monitor que ya tenemos a pie de cama y que nos sirve para las 24 horas. No, el enfermo no espera a que el día siguiente le hagamos la prueba. Tenemos que llegar. Siguiente. Esto sería un ejemplo. Vemos a un paciente, administramos 5 miligramos kilo hora de pentotal, y el paciente sigue con la presión intracraneal alta. 5 miligramos kilo hora. Si vemos los textos, digo, dosis de pentotal de 2 a 5. 5, ya hemos llegado a las dosis máximas. ¿Qué hacemos ese paciente? Con la pica alta. Bueno, peor para él, ¿no? Siguiente. Pensamos, siguiente. Si llamo al neurocirujano a las 3 de la mañana, probablemente me acogote. Este es el residente a las 3 de la mañana. Siguiente. ¿Qué hacemos? Bueno, pensemos que podemos tener un dispositivo como el BIS. Siguiente. ¿Qué pasa? Pues que con 5 miligramos kilo hora ese paciente no tenía brotes de supresión, no tenía tasa de supresión. ¿Qué hicimos? Subir la dosis de pentotal. Llegamos a 7,5. Muy alta, pero es la que necesita ese paciente, porque es nuestro último recurso. Con eso controlamos la presión intracraneal. Siguiente. Y este sería el otro caso. Siguiente. Presión intracraneal elevada, BIS de 7, tasa de supresión de 85%. Siguiente. Llamamos al neurocirujano, que aunque nos considera un poco novatos, le explicamos, hemos llegado a la dosis máxima y, sorprendentemente, este neurocirujano es abierto de mente y abre la cabeza al paciente, hace una cardiotomía y el paciente mejora. ¿Por qué? Porque hemos extremado las medidas terapéuticas. Siguiente. Pásame a la siguiente, por favor. Electroencefalograma de cabecera. Siguiente. Tenemos un monitor. Imagínense ustedes que tiene un paciente paralizado y lo ven raro, que se pone hipertenso, taquicárdico, midriático, le piden un electroencefalograma y se encuentran con esto. Está en estatus epiléptico. El paciente, como lo tenemos paralizado, no nos damos cuenta. Pasen a la siguiente. Pero mire, si lo hubiéramos tenido con BIS, esto hubiéramos visto. Y ya nos hubiera alertado. ¿Cuántos pacientes de estos se nos pasan en las unidades de cuidados intensivos? Muchos. Siguiente. Ondas trifásicas. Les recuerdo que las ondas trifásicas, que son inespecíficas, alteraciones metabólicas, es el lóbulo frontal el que más las ejerce. Nosotros estamos monitorizando el lóbulo frontal. Podemos detectar. Yo he detectado ondas trifásicas. Desgraciadamente no he hecho una foto para enseñarles, pero esto sería lo que veíamos para ver ondas trifásicas. Y ahora me gustaría la colaboración de ustedes. ¿Qué les llama la atención? Este señor. Este es un señor que está en coma. Le pongo el BIS. A ver, señores residentes, necesito algún voluntario. ¿Qué les llama la atención en este paciente? Repito, paciente en coma, que le pongo un BIS. Me marca un BIS de 79, una tasa de supresión de 7 y veo esto. Pues mire, lo primero que veo, digo, coma, está en coma y tiene un BIS de 79, algo no cuadra aquí. Con un BIS de 79 tienes tasas de supresión.
La tasa de supresión es cuando hay mucha depresión del electroencefalograma, a partir de 30, bajando de 30. Y estos son ondas aberrantes. El paciente estaba en un estatus epiléptico no convulsivo, que pudimos detectar con el aparato. Estas ondas las detectaba con actividad muy alta, de actividad beta, marcaba un bis muy alto, pero que un bis muy alto con una tasa de supresión, claro, hacía crisis y el cerebro se despolarizaba y no emitía ninguno. Y encima veíamos el electro a pie de cama. Es decir, nos sirve para estas cosas al intensivista, ¿no? Siguiente. Diagnóstico de muerte cerebral. Si hay muerte cerebral, hay pérdida de la actividad. Detectar cambios neurológicos. Se está hablando mucho ahora del peligro que es el tenerlo con las glucemias estrictas, porque las hipoglucemias del paciente, nosotros queremos tenerlas en 70, 110, y que esas hipoglucemias que podemos no detectar pueden influir en la mortalidad. Mire, si ese paciente está hipoglucémico, le bajará el bis. Si yo tengo un paciente en 45 de bis y de repente se me pone en 20, yo lo primero que hago a la enfermera es que le hago un dextrostis, si está con insulina, para detectar. Y a veces detectamos hipoglucemias que no podemos controlar. Detectamos daño neurológico, hay estudios que ya intentan pronosticar la evolución del paciente de acuerdo a la evolución del bis, y les recuerdo el nuevo software que nos va a detectar, nos va a avisar, en vez de verlo nosotros nos va a avisar de esa actividad. Siguiente. Este sería un paciente silencio eléctrico, tiene 0 de bis, claro. Entonces, tasa de supresión 100%, es decir, no tiene actividad. Avisamos al coordinador de trasplantes para que complete el estudio. Siguiente. Limitaciones. Todos los sistemas de monitorización tienen sus limitaciones. Les recuerdo que nosotros los intensivistas no vemos monitores. Lo primero que vemos son pacientes monitorizados. Siguiente. El tono muscular, el electromiograma aumenta el bis. Es decir, nosotros cuando vemos, en este caso no hay electromiograma, pero cuando vemos que aparece un electromiograma, esta cifra va a subir. Va a subir, no sabemos cuánto, va a subir. Porque les recuerdo que el bis detecta ondas, detecta hercios entre 0 y 47, donde están todas las ondas cerebrales, y el electromiograma aparece entre 30 y 300. Luego hay un solapamiento entre 30 y 47. Si hay electromiograma nos puede subir. Es decir, nosotros antes, primero vemos el paciente y vemos si hay potenciales errores, potenciales artefactos, que puede ser la aparición del electromiograma que nos avisa el aparato, ¿no? Que lo vemos visualmente. Tenemos que pensar si ese paciente tiene dolor primero, y si no, detectar, pues porque tiene una actividad muscular que nos está artefactando. Y a veces con administrar una dosis bloqueante muscular estamos viendo, desaparece el electromiograma, desaparece ese tono muscular y podemos ver en qué grado de profundidad de sedación tiene el paciente. Es decir, puede haber interferencias con dispositivos que generen esos ruidos. Algunos autores dicen que monitoriza una parte del cerebro, eso es útil, nos sirve. ¿Para qué queremos monitorizar? Si es sedación, nos da igual uno u otro. Y si queremos ver un daño neurológico en una parte del cerebro, lo ponemos en el daño lesionado. Pero si queremos ver los efectos del sedante, lo tendremos que ver en el hemisferio sano. Es decir, esto no es una desventaja. Y se dice, aunque teóricamente, solo hay un artículo que dice que hay un 5 a 10% de la población que genera ondas de tan bajo voltaje que el bis nos da valores muy bajos cuando verdaderamente están despiertos. Pero claro, nosotros lo primero que vemos es el paciente y luego nos fijamos en la cifra. Siguiente. Esto sería un artefacto y no hay electromiograma. Pero miren ustedes, artefacto 47 de bis, 14 de tasa de supresión. Yo veo un paciente en coma, pero veo lo que está y esto es el electrocardiograma. Está detectando actividad cardíaca, probablemente el efecto pulsátil del corazón en la arteria temporal donde tenemos el monitor y nos da esa cifra. Es decir, pero todos los monitores, a nosotros cuando nos llaman por un paciente que está en sed sistólica, lo primero que vemos es si la onda arterial está amortiguada o no antes de tratar, pues eso es lo que vemos. Nosotros no vemos un número, nosotros vemos varias cosas. Siguiente. Vemos todo esto. Y me parece que es la última. Por lo tanto, el bis tiene muchas utilidades en el paciente crítico, es un valor numérico, es una tendencia que nos puede decir cómo va ese paciente, nos sirve para ver esos cambios, qué está pasando, índice de tasa de supresión en ciertas situaciones muy útil y por lo tanto es un monitor para vigilar al paciente crítico, a veces para diagnosticar, para tomar decisiones y como objetivo terapéuticos en el coma arbitrario. Nada más, muchas gracias.